¿Sobrevivimos a la muerte? Sí, esa fue una de las señales. Pero qué pedazo de Pero hay, señal. O sea, pero hay más. Bueno, todos dan muchísimas señales. Muchas veces no estamos preparados para recibirlas. Muchos de ellos están confundidos porque no se han dado cuenta que han muerto. Están aquí porque no aprobaron esa asignatura. Porque en el otro lado, en el plano espiritual, no hay tiempo-espacio. Es decir, nadie tiene prisa. Que vas a entender depende del nivel de evolución espiritual que lleves. Y que dicen ser maestros de luz. Repito lo que acabo de decir. Dicen ser. ¿es posible contactar con nuestros familiares fallecidos, con esos que incluso se han ido antes que nosotros, con nuestros hijos? ¿Qué tipo de señales nos dan? ¿Realmente podemos elicitar un estado de conciencia expandida a través del cual podamos comunicarnos con ellos? Bueno, pues hoy aquí, desde el punto de vista más rigurosamente práctico, experiencial y científico, tenemos al doctor Juan José López, que además tiene un libro sobre ello que se titula Sigo a vuestro lado, pues basado en todos esos casos con los que él ha trabajado de comunicación de señales con esos hijos que han partido antes que nosotros y nos va a dar unas pautas sobre cómo podemos comunicarnos con ellos. Bienvenido, doctor Juan José López. Muchas gracias, Mado, una vez más. Estoy muy feliz y contento de que me hayas invitado a tu canal de YouTube. La agradecida soy yo, como agradecidos creo que vamos a estar todos los antenautas, porque aquí muchos de ellos, los antenautas, en esta gran familia que somos ya de antenautas, pues muchas personas están pasando un duelo. Muchas personas habéis comentado, muchas personas habéis dejado vuestro mensaje. Madre pasando duelo, hijo de veintitantos en accidente o porque decidió marcharse por la puerta de emergencia o porque pasó una terrible enfermedad. Y creo que este es un tema pues profundamente delicado, pero también profundamente conmovedor que creo que va a ayudar a muchísimas personas que nos están escuchando aquí ahora mismo. Ilumínanos con esa mente lúcida que tú tienes sobre este tema y sobre cómo es eso de, bueno, cómo podemos seguir en contacto. Ese título de tu libro creo que es profundamente revelador. Sigo a vuestro lado y cómo podemos hacerlo. Bueno, decirte primero buenas tardes a toda tu audiencia, que imagino que habrán en ella pues, un grupo bastante considerable de padres que han perdido hijos. Efectivamente, yo recuerdo, ¿no? Después de esto, a lo largo de estos 28 años investigando sobre la vida y la muerte, pues yo recuerdo que al principio, cuando ya llegué a darme cuenta de que la muerte no es el final, es decir, que sobrevivimos a la muerte, pues yo fui uno de los que salió diciendo aquello de que la muerte no existe. Y no es del todo correcto. La muerte sí existe. La muerte sí existe porque en la muerte se produce una pérdida material o una ausencia material, llámalo como quieras. Y eso es lo que provoca un duelo, provoca un dolor. Y lo doliente, digamos, ¿sí? Pues tiene que pasar ese duelo. Aún así, se puede decir con toda seguridad que la muerte existe por la pérdida material, pero no es el final. Es decir, ¿sobrevivimos a la muerte? Sí, sobrevivimos a la muerte. Una vez dicho esto, y yo te digo una cosa, querida Mado, después de hablar de esto, y imagino que en programas posteriores abundaremos más, te darás cuenta que yo o sea, al día de hoy, yo no creo en esto de que la muerte no es el final. No creo sencillamente porque ya lo sé, porque ya no necesito creer, porque son muchos y muy numerosos los casos que he visto y sigo viendo, ¿sí? De personas, de pacientes que contactan con los fallecidos ya, o sea, con los que ya han trascendido la muerte. Y entre ellos contacto con muchas y sigo contactando y sigo trabajando con ellos, con padres que han perdido hijos. Bien, una vez esto dicho, de que yo ya sé que la muerte no es el final, te puedo decir algo. Si nos centramos concretamente en las situaciones en que se produce el fallecimiento de hijos,
¿sí? Que mueren antes que sus padres, decirte que desde mi punto de vista material, eso es contra natura. Desde mi punto de vista material, eso es contra natura. A pesar de que ya te he dicho que yo ya sé que la muerte no es el final, a pesar de que yo ya sé de que esos niños le puedo decir a los padres que siguen vivos. Otra cosa es que no tengan cuerpo físico, pero siguen vivos. Pues a pesar de eso, yo te vuelvo a repetir, para mí desde mi punto de vista material, que se marche o que fallezca un niño antes que su padre o que su madre es contra natura. Pero desde mi punto de vista espiritual, sí, eh, la apreciación cambia. Desde mi punto de vista espiritual, te puedo decir, uno, lo primero, que para mí son seres más evolucionados que sus padres. Y dos, vinieron a hacer un trabajo en concreto, terminaron su misión y se han marchado. ¿Sí? Esto lo tengo muy claro también. De hecho, hay algo de lo que no hemos hablado fuera de grabación. Y bueno, sin ir más lejos, ayer mismo, o sea, no, hoy es sábado, anteayer, jueves, sí, eh, pude trabajar con unos padres que habían perdido a su hija, ¿sí? Su hija con 24 años, ¿sí? Y fue una experiencia absolutamente maravillosa, ¿sí? Su padre, que fue el que se prestó a hacer, a estar en el estado expandido de conciencia y poder contactar con ella, pues fue una experiencia, bueno, fue una experiencia que la tengo ya clasificada para publicarla en el sexto libro. Y estoy todavía con el quinto, pero bueno, ya llegará el sexto, porque eso no se puede quedar guardado en mi armario. Esa experiencia no se puede quedar. Bien, como te he dicho, para mí, te he dicho mi punto material y desde mi punto de vista espiritual. Vale. Entonces, ¿por qué te digo esto? Te digo esto porque después de haber visto muchos casos y seguir viéndolos, puedo afirmar que todos los niños, sí, que se van, niños y niñas, ¿no? Pero bueno, yo cuando hablo en masculino lo contemplo todo, ¿no? Pues después de ver muchos casos de niños y niñas que se han ido antes que su padre o que su madre, te puedo asegurar que tienen un mismo perfil. El- el- yo esta prueba lo hago con los padres cuando llegan a la consulta y es lo siguiente. Y la última vez que lo hice fue el jueves. Le digo, escúchame, déjame que te diga cómo es tu hija. Y ellos se quedan sorprendidos. ¿Y qué les digo? Digo, mira, tu hija era una niña, esto te estoy hablando de lo del jueves. Tu hija era una niña que ya desde chiquitita se le veía más madura de la edad que tenía. Ella no peleaba con nadie, no discutía con nadie, desde chiquita. Si su hermanillo o su amiguito o su amiguita le quitaba el juguete que tenía en las manos, simplemente agarraba otro y ya está. Además, os habéis quedado muy sorprendidos en el funeral, cuando habéis descubierto la cantidad de personas, de amigos de vuestra hija, que os han dado no solamente el pésame, sino las gracias. Porque tu hija en aquella ocasión me ayudó muchísimo. Porque tu hija, cuando tuve que hacer aquello, fue un puntal tremendo para mí. Porque tu hija me explicó, porque tu hija me enseñó. Eso lo habéis descubierto en el funeral, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿usted cómo lo sabe? ¿Usted tiene facultades especiales? Digo, no, yo soy un tipo normal y corriente. No tengo ninguna facultad especial. Lo que pasa es que he visto tantos ya que he podido desarrollar un perfil y en el cual me apoyo para afirmar que el niño o la niña que se va antes que su padre y que su madre simplemente es porque es un ser más evolucionado que su padre y que su madre y que ha venido a dar una lección. ¿Sí? Y aquí entra otra vez el famoso para qué. Porque fíjate que los papás que perdieron niños, yo pensaba, fíjate, erróneamente, al principio, ¿sabes qué pensaba? Digo, bueno, pues si en estado expandido de conciencia contactan con sus hijos, pues ya está, ¿no? Van a estar contentos, van a estar felices
y se le va a pasar la pena por la pérdida y el dolor. Estaba equivocado, absolutamente equivocado. Fueron ellos los que me enseñaron todo lo que ahora te voy a contar. Pero lo primero que aprendí, ¿sabes qué fue? Que aunque yo ¿Qué? esté seguro de que la muerte no es el final, de que sepa esto, lo otro, todo lo que tú quieras, a pesar de todo eso, yo no soy la persona autorizada, ¿sí? Ni la persona adecuada para darle ningún consejo a un padre o a una madre que han perdido un hijo. ¿Sabes por qué? Porque yo no he perdido ninguno. Y si no has perdido un hijo, no sabes de qué estás hablando. Esto es así y aprendí rápidamente que cuando estás con ellos, lo mejor que puedes hacer es estar en silencio y escuchando. Estar en silencio y escucharlos, y observarlos, y observarlos. He tenido la suerte de que me dejaron desde el principio estar con ellos. Bueno, hace escasamente un mes estuvimos en una reunión de fin de semana, mi mujer y yo, con un grupo de padres que habían perdido hijos, que fueron los originales, fueron con los que empecé a trabajar hace años ya, ¿no? Y es una pasada, porque te enseñan mucho. Cuando tú eres capaz de estar en silencio observándolos, aprendes muchísimo. Y ellos fueron los que me enseñaron a elaborar las fases del duelo. Porque ellos empezaron a decirme, mira, Juanjo, yo estoy muy contento de haber contactado con mi hijo. Estoy muy contento de haber visto que mi hijo está en la luz, que mi hijo tal, mi hijo cual, que lo veo feliz, pero la pérdida es la pérdida. Y la pérdida material es la que lleva consigo el duelo. Y el duelo tiene unas fases que son ineludibles. Sí, yo esta fase del duelo, curiosamente no las he publicado en ese libro de Sigo a vuestro lado. Están publicadas en la última página del siguiente libro, que es El alma en las experiencias cercanas a la muerte. Pues esa fase del duelo me la enseñaron ellos. Y hay dos puntos claves en las fases del duelo. La fase 2, que es el porqué, la fase del porqué. Cuando unos padres pierden un hijo, por la razón que sea, hombre, no es igual perderlo por una enfermedad que ya lo ves venir, aunque cuando llega nunca te lo crees, que por una muerte súbita, que se va de excursión, hay un accidente y pierde la vida. O por un donde además de todo lo que sienten los padres, hay una culpa tremenda, ¿no? O sea, son causas diferentes. Pero al final las fases son las mismas. Y hay dos fases que sobresalen al resto. Una es la del porqué. Cuando al principio, después de la fase de negación, los padres empiezan a preguntarse por qué. ¿Por qué no lo llevé antes al médico? ¿Por qué el médico no se dio cuenta antes de lo que tenía mi hijo? ¿Por qué lo dejé ir a esa excursión? ¿Por qué lo dejé ir solo? ¿Por qué y por qué y por qué y por qué? ¿Por qué Dios me lo ha quitado? ¿Sabes? Porque Dios siempre se la carga. Eso está claro. Sí. Y como yo digo, el hombre no tiene nada que ver en esto. Sí, pero bueno, eso lo comprendes después. Cuando estás con ese dolor, solamente preguntas por qué y no encuentras respuesta. Porque como siempre el por qué te bloquea, te deja atado en la parálisis del análisis, ¿no? Y luego viene la fase de tristeza, la fase de búsqueda. Y ahí con la fase de búsqueda, cuando por fin contactas con la presencia espiritual, la balanza empieza a equilibrarse. Porque la balanza se desequilibró de pronto, ¿sí? Con la ausencia material. El platillo de la ausencia material pesó mucho, se vino abajo. Pero cuando en la fase de búsqueda, en esa cuarta fase, empiezas a contactar con lo que es la presencia espiritual, poco a poco coge su peso y equilibra la balanza. Ahí es cuando surge la segunda fase importante para mí, que es la fase del para qué. ¿Recuerdas? En la primera entrevista que hicimos, yo te decía, elegimos venir, con quién, dónde y para qué. Esto también entra dentro del para qué. Es decir, lo del para qué, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir
no sé si, sí, mejor con un ejemplo práctico se entiende mejor. La primera vez que yo estuve con cuatro parejas que habían perdido hijos, bueno, estuvimos en un sitio muy aislado en el campo, ¿sí? Un fin de semana. Y la primera noche, a las 11 de la noche, estábamos en la calle, en la puerta de la casa de la finca, ¿no? Y empezamos a las 11 de la noche, les dije, bueno, me gustaría que me hablarais de vuestros hijos. Los cuatro habían trabajado ya conmigo en regresión. Los cuatro habían contactado ya, habían visto cositas. Entonces digo, me gustaría que me hablarais. Entonces yo hice un poco de moderador y dije, bueno, empezamos desde el más mayor en edad de vuestros hijos al más pequeño, por ejemplo, ¿no? Bueno, a lo que voy, que empezamos a las 11 y terminamos a las 6 de la mañana. Y yo no dije ni pío, yo solamente puse la grabadora. Y estuvimos tantas horas, cuatro matrimonios que habían perdido hijos, y me hablaban del diagnóstico, de la evolución, de lo que pasó en el hospital, de cómo al final se lo llevaron a morir a casa, etcétera. O hablaban también de cuando su hijo tuvo un accidente, porque había una pareja que había tenido un accidente. Bien, el caso que al día siguiente, pues después de comer, me dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Ellos, como habían trabajado en regresión conmigo, curiosamente en la casa del cortijo aquel, habían colocado un colchón ya en el suelo y tal. Y me decían, ¿qué vamos a hacer? Y yo les decía de verdad, eso lo decía de verdad, ¿eh? Yo no sé qué vamos a hacer, es que no lo sé. Pero cuando nos juntamos otra vez en el salón, esta vez fue dentro, en el salón de la casa, pues, eh, no sé, de pronto surgió lo que teníamos que hacer. Y le planteé lo mismo, le dije, quiero que me habléis de vuestros hijos. Pero ahora al revés, ahora desde el más chiquitillo al mayor. Pero ojo, solamente quiero que me habléis de vuestros hijos desde el día que nacieron hasta el día antes del accidente o el día antes del diagnóstico. ¿Y sabes qué descubrieron? Pues descubrieron, primero empezaron a llorar, se emocionaron porque descubrieron que les había absorbido tanto el proceso de la muerte de sus hijos que estaban olvidando cuáles fueron las enseñanzas que su hijo. Y en ese ejercicio de aquella tarde pudieron descubrir, porque claro, cuando es una pareja, pues lo que, lo que no recuerda uno lo recuerda el otro. Y se fueron apoyando y pudieron descubrir una cantidad de historias, de vivencias con sus hijos. Y bueno, es que fue algo que no lo pueden ni describir, ¿no? Pero lo bonito es que terminaron riendo, felices y abrazándose, porque por fin entendieron para qué ha estado mi hijo 18 años conmigo, para qué ha estado mi hijo 9 años conmigo, qué he aprendido yo de esto, porque el para qué es fundamental. Y cuando estás en el para qué, y esto no es de un día para otro, porque hay personas que he visto que están en el por qué muchos años, pero cada fase requiere su tiempo, pero cuando estás en el para qué ya estás en la antesala, ¿no? De la aceptación. Y cuando lo aceptas, la sorpresa mía fue 3 meses antes de mandar el libro este, Sigo a vuestro lado, mandarlo a la editorial. La sorpresa fue que me reuní con ellos y les dije, bueno, entonces quedamos que el dolor por la pérdida es para siempre, más atenuado, sí, pero es para siempre. Y mi sorpresa fue mayúscula cuando dos de ellos, porque aquí pasa como en todo, eh, durante un tiempo hay padres que necesitan un tiempo y padres que necesitan un poquito más. Sí, en esa evolución. Y en concreto el que habló fue pues un padre que llevaba ya como 10 años con esto. Pero ¿qué pasó? Que él cuando empezó la fase de búsqueda, buscó, estudió, experimentó, trabajó en regresión hasta, bueno, las veces que hizo falta. Te estoy hablando de un hombre, puedo decir su nombre porque viene publicado en el libro, Ok. que es Valentín Lara, mi gran amigo Valentín Lara. Y Valentín se presentó, ¿no? Al curso de formación, curioso, ¿no? No fue nunca a la consulta. Y estaba hecho polvo, no, lo siguiente. Porque Valentín es un hombre casado y con dos hijas. Se murió primero su mujer por un cáncer. Se quedó con las dos niñas. Y a los 6 años murió su hija pequeña, Paula.
por otro cáncer. Imagínate cómo estaba ese hombre. Pues ese fue el hombre que me dijo a mí, no, Juanjo, ya no hay dolor. Digo, perdona, ¿cómo que ya no hay dolor? Dice, no, ya no hay dolor. Dice, solamente hay una pregunta que son dos. ¿Cómo quiere mi hija que yo me sienta durante el tiempo que me quede de estar encarnado en este cuerpo? ¿Quiere mi hija que esté sufriendo o quiere mi hija que esté feliz? Y dice, esa pregunta tiene otra. ¿Cómo quiero yo que se sienta mi hija durante el tiempo que me queda de estar encarnado? ¿Feliz o con sufrimiento? Porque hay una cosa clara, mi hija siente lo que yo siento. Y eso hay que entenderlo. Y eso hay que asumirlo. Y te puedo decir que eso es cierto, porque yo lo he vivido, sí, en mis propias carnes, como se suele decir, cuando yo tuve la experiencia cercana a la muerte. Sí, yo pude captar cómo el miedo de mi mujer cuando me abrazó, cuando salí del estado de ictus. El miedo y la tristeza de ella en ese momento porque pensaba que yo me podía haber ido. ¿Sí? Y lo capté perfectamente cómo me lo transmitía. O sea que esto que estamos hablando de forma monográfica de los niños que se han ido antes que los padres, esto que estamos hablando ahora es aplicable. Se va tu pareja, ¿verdad? Y lo que tú sientas, siente tu pareja. Se va tu padre y lo que tú sientas, lo siente tu padre. Es aplicable absolutamente a todos. Bien, entonces yo ya salí de aquel error, ¿no? Cuando yo dije, bueno, pues si contactan con sus hijos, pues ya está, ¿no? Pues sí, yo estaba equivocado. Una cosa es que contacten con sus hijos y otra cosa es que pasen y superen las fases del duelo. ¿Qué pasa cuando ellos ya están en la fase del para qué? ¿Qué pasa cuando los padres ya están en ese nivel de evolución? Pues se nota objetivamente, si has sido capaz de observarlos. ¿En qué se nota? Mira, en algo tan sencillo como cuando están ellos en las primeras fases del porqué y demás, y están en la búsqueda. Tú, a los padres que han perdido un hijo cuando están en ese estadio, tú le sacas el tema de conversación que tú quieras. O sea, no sé, si es deportista le sacas, no sé, un tema de deporte o de fútbol, sí, bueno, deporte, o le sacas un tema de política o lo que tú quieras. Y oye, y mira que yo lo hacía y prestaba mis cinco sentidos, ¿no? En pillarlo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues que no pillaba el momento en el que daban un giro a la conversación y ya me estaban hablando otra vez de su hijo, del hospital, del duelo, de tal, del cual, ¿no? Era increíble, qué habilidad. Bueno, pues cuando estás en la fase del para qué, ahí puedes medir objetivamente lo que te voy a decir ahora. Ahora yo le saco un tema, bueno, hace un mes cuando estaba con ellos, le sacas un tema de lo que sea, ¿no? El tema que sea político, de deporte, lo que sea, y, y siguen con el tema. Siguen hablando de ese tema y no se van otra vez al tema de sus hijos. Lo cual es una medida objetiva de que ya entendieron para qué. Sí, que ya entendieron de qué ha servido para ellos y qué tienen que aprender de esto. ¿Sí? Y luego, pues que tengan muy claro algo, ¿no? Hay personas que me han dicho, yo siento a mi hijo o a mi hija conmigo. ¿Usted cree que eso puede ser real? Por supuesto, que no le quepa la menor duda. Si su hija, si usted siente a su hija con usted, es que su hija está junto a usted. Pero yo la voy a poder ver cuando me muera. Por supuesto que la vas a poder ver. Pero ¿y si ella encarna? Es que me han dicho que si ella encarna antes de que yo me muera, entonces ya no la voy a poder ver. Y eso me da mucha tristeza. Digo, pues mira, sal de esa tristeza. Porque aunque ella encarnara antes de que tú mueras, el día que tú mueras, ella te va a estar esperando. Lo que no podemos en este tema es contradecirnos, ¿sí, amado? Porque si hablamos de esas capacidades que tiene el alma, conciencia, ¿sí? Como yo digo, el alma, conciencia y mente, que es el ser que realmente somos.
Hablamos de que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Si es omnipresente, quiere decir que puede estar en distintos lugares simultáneamente. Y puede estar encarnada y te puede estar esperando en la luz. Porque de hecho, algún día en alguna entrevista hablaremos, pero ahora solamente lo digo sin entrar en detalles. Hay Para no una parte desviarnos. hay una parte de nosotros que no encarna nunca, ¿vale? Y ahí lo dejo. Ya hablaremos en otro Ah, momento, pues mira, ¿vale? ese tema me interesa. Ya sé por dónde vas, pero lo vamos a dejar para eso, para nuestras charlas futuras sobre este tema. Estamos ahora Eso mismo es. haciendo bloques temáticos contigo. Ahora, entonces lo que he descubierto con esto es, bueno, que he descubierto que he podido corroborar y disfrutar aprendiendo, porque me lo ha enseñado mucho. Sí, es lo que te estaba diciendo, ¿no? De los padres que en estado expandido de conciencia han sido capaces de contactar con sus hijos. No sé, te puedo contar algún caso de ellos, ¿no? Sí, por favor. Me encantaría. O sea, Bueno, están en el libro, pero por eso lo hablo abiertamente, porque está en el libro, está publicado, puedo hablar de ello, ¿no? ujú, Si no, tendría que pedirles permiso, ¿no? Aunque, bueno, si yo no sé, digo nombres, tampoco pasa nada, ¿no? yo sé. Por ejemplo, el tema del libro de la muerte de Alex, ¿no? Alex era un chaval de 14 años, ¿sí? Que, bueno, pues tomó lastimosamente tomó la mala decisión de quitarse la... Se lanzó por el balcón de su casa al vacío, ¿sí? Y parece ser que el motivo fue bueno, él estaba, digamos, enamorado, bueno, digamos, ¿no? Él estaba enamorado de una niña de su curso de bachiller, ¿no? O sea, del colegio. Y bueno, pues la niña no le prestaba atención. Fíjate qué cosas. Como adultos, ¿verdad? Ahora vemos eso y digo, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo Pero por favor, no. Para Alex era su gran problema. Para Alex era la vida ya no tiene sentido. Porque era así, en esa época era así. Bien, el caso es que su padre iba ya por la mañana temprano al trabajo en el coche y a mitad de camino lo llamaron, vente que aquí ha pasado algo, ¿no? Le anunciaron que su hijo había tenido un accidente, en fin. Total, que llega allí. Cuando en estado expandido de conciencia, en regresión, este hombre revive ese momento, pues revive cómo está el cuerpo de su hijo en el suelo, porque él llega todavía y el cuerpo de su hijo está en el suelo. O sea, se había tirado por el balcón y estaba en el suelo. Pero sorpresivamente, llorando como estaba ahí y viéndolo, como estaba reviviendo lo que él ya había vivido. Esto lo había vivido ya. Pero lo sorpresivo fue que de pronto me dice, bueno, está en el suelo, pero está de pie a mi lado. Uy, ¿Qué me dices? Sí, sí, está de pie a mi lado. Muy bien, sí, ¿y qué está pasando? Dice, está pidiéndome perdón por lo que ha hecho. Me está diciendo, por favor, papá, perdóname, que ahora me doy cuenta del dolor que os he causado. Pero es que la vida no tiene sentido para mí, ¿sabes? Él lo pudo ver ahí. Bueno, una vez que contactó con él y tuvo una conversación muy bonita con él, pues yo cuando vi ese caso, lógicamente le dije, mira, estoy terminando de escribir un libro sobre esto, pero tu caso es muy interesante. ¿Tú me autorizarías a publicarlo? Dice, bueno, déjame unos días para contestarte. Y ahora verás qué pasó. Ellos ya me habían contado a mí que se comunicaban con Alex. ¿Cómo se comunicaban con Alex? Pues mira, la habitación de Alex, ¿sí? Daba al salón de ellos. Bueno, daba y da al salón de ellos. Entonces, ahí en el salón tenían ellos un corcho en la pared con fotos de Alex y demás, ¿no? Pero estaba ahí cerca de la puerta de la habitación de Alex. Y en eso, de esto ya había, o sea, Alex ya hacía un tiempo que había fallecido.
Y entonces, en ese tiempo ellos tienen, era el padre, no recuerdo si era de ella o de él, de la pareja. El padre de él lo tenía, o de ella lo tenían en el hospital por una patología que tenía, en fin. Y ellos tenían la duda si dejarlo más tiempo en el hospital o traerlo a casa. Y de forma irreflexiva, ellos pronuncian en ese momento, cuando están los dos ese día, una pregunta, pronuncian una pregunta cerrada. Que como tú bien sabes, la pregunta cerrada, la respuesta es sí o no. ¿Sí? A eso llamamos pregunta Sí. cerrada. Y la pregunta cerrada fue que ella le preguntó al marido, entonces, ¿qué hacemos con mi padre? ¿Lo traemos a casa? Y en ese momento escuchan un ruido. Te digo antes, para que entres en situación, que en la habitación de Alex habían dos pantallas de ordenador. En el libro sale una foto de esa habitación con dos pantallas de ordenador y un volante, sí, según entra a la derecha, delante de la pantalla más próxima, como un volante de automóvil. Ajá. Pues imagino que serán para los juegos que hay en el ordenador y Ajá. demás, ¿no? Sí. Que gira como un coche deportivo, un volante chiquitillo pero deportivo. Bien, ellos sienten el ruido, abren la puerta y ven que el volante está girando por sí solo hacia la derecha, después hacia la izquierda, da como S- dos, tres vueltas hacia la derecha, después dos, tres vueltas hacia la izquierda y después dos, tres vueltas hacia la derecha. Y en ese momento se encienden las pantallas de los ordenadores y en el ordenador más lejano del volante, ¡pum!, aparece una foto de Alex, sonriendo. Dios mío. Sí, es cierto que en el ordenador, en la memoria del ordenador, hay fotos reales. Sí. Y bueno, y uno dice, ¿y esto cómo puede ser que sea posible si los ordenadores no están conectados a la corriente? Me has matado. Ahí me has terminado de matar. O sea, Pues claro, yo tengo el vídeo de eso. ¿tú tienes el vídeo de eso? Sí, en el libro no sale el vídeo, lógicamente, sale una foto. Pero el vídeo, y te explico a qué viene a colación el vídeo. ¿Recuerdas? Yo lo veo en la consulta y le digo que que quiero autorización para publicar su caso. Sí, Y sí. me dice que en unos días te contesto, ¿no? Ajá. Pues a los pocos días, tres o cuatro, me ponen un mail y me dice, Juanjo, ¿puedes publicar el caso? Y digo, ¿sí? Y sí, porque Alex nos ha dicho que sí. Digo, ¿que Alex te ha dicho que sí? Explícamelo. Dice, pues mira, llegamos a casa y abrimos la puerta de su habitación y le dijimos, porque claro, te estoy hablando de que después de manifestarse diciendo sí a la pregunta que su madre hacía sobre la estancia de su abuelo en el hospital o en casa, sí, pues después han sido muchos los casos de situaciones que ellos le habían hecho preguntas cerradas y siempre contesta, ojo, se mueve todo y sale la foto si la respuesta es sí. Si la respuesta es no, no se mueve nada, Ok. ¿vale? Hay un código Entonces, ahí. sí, hay un código y lo había hecho un montón de veces. Y ahora van y le preguntan que si quiere, si está de acuerdo en que yo publique en el libro el caso de ellos. Y entonces me manda la respuesta diciendo que sí y me manda el vídeo. Dice, mira, le hemos preguntado. Y fíjate lo que ha pasado. Y efectivamente, cuando le preguntaron, el volante empezó a moverse solo. Yo tengo el vídeo. Por eso sé que son tres veces para la derecha, tres veces para la izquierda, tres veces para la derecha y ¡pum! Y la foto de Alex. Pero insisto, con los ordenadores sin conectar a la corriente. Pero es que eso Sin me estar deja en súper loca. A mí me dejó no súper loco, pero bueno, pero me dejó impactado. Esto lo han comprobado una amistad que yo tengo, que es informático, y dice que eso es imposible. Dice eso es absolutamente inexplicable. No tiene explicación lógica ninguna, pero ninguna, ninguna. Y no falla. Cuando la pregunta es cerrada, la respuesta es sí se mueve. Cuando es no, no se mueve. Y eso fue uno de las señales, ¿sabes? Esa fue una de las señales. Pero qué pedazo de Pero hay, señal. O sea, pero hay más, pero es que hay más señales. Es que hay más
señales. Mira, hay otro que es Álvaro. Álvaro es un niño que con 7 años le diagnosticaron un cáncer de hueso y a los 9 años, como explico en el libro, pues bueno, se marchó a los 9 años, ¿no? A los 9 años de edad. Fueron ahí 2 años y pico de una lucha tremenda, ¿no? Claro, el padre de Álvaro es una persona, el padre y la madre de Álvaro son dos personas, yo los quiero muchísimo, ¿verdad? Pero el padre es una persona en concreto, pues es una altas capacidades, ¿sabes? Tiene una mente privilegiada. Es un tipo con unos reflejos tremendos, o sea, en un momento ¡fum! Está. Y llegó a la situación, él vivía a tope por su hijo, la enfermedad de su hijo, lo que hiciera falta, ¿no? Porque ellos económicamente pues, andan muy bien, ¿no? Lo que hiciera falta. Llegó un momento que los médicos del hospital le preguntaron, ¿qué prefiere usted? ¿Que su hijo muera aquí en el hospital o en casa? Porque aquí ya no hay nada que hacer. Eso fue aproximadamente 15 días antes. Él contestó antes de que le terminaran de formular la pregunta diciendo, no, mi hijo a mi casa. Entonces, él se fue esa mañana directo a su casa y en un plis plas, ¿sabes? Bueno, la casa es un triplex, ¿sí? Y en un plis plas adaptó la planta baja para su hijo. Ahí puso la cama, bueno, en fin, todo. Los juegos estos de los niños de la Nintendo y toda esta historia. El niño ya no, físicamente ya no podía valerse por sí mismo, estaba en cama ya, ¿no? Entre las cosas que le trajo, él trajo un timbre. Le trajo un timbre que lo ponía en el hueco de la escalera, en el tiro de la escalera, ¿no? Por si cuando el chaval estaba ahí, cuando Álvaro estaba ahí en su colchón, ¿no? Necesitaba algo, pues él tenía el interruptor del timbre. O sea, él pulsaba el interruptor y el timbre sonaba. Ujú. El timbre sonaba y además tenía también una lucecita roja intermitente, ¿sabes? Entonces era acústico y luminoso la respuesta, y entonces ellos acudían rápidamente. Pero bueno, que el caso, ellos que siempre la madre o el padre pues, siempre estaban encima de él, ¿no? Así fueron pasando esos días. Y Álvaro fue a peor cada vez, lógicamente, porque estaba terminando su físico. Y, y llegó el día que ya la cosa estaba. Fíjate, te voy a contar esto porque yo, como te he dicho, no he perdido nunca, no he perdido, gracias a Dios, ni un hijo, ¿no? Pero no sé de qué madera tiene que ser un ser humano para hacer lo que ahora te voy a decir. Su padre, cuando vio que la cosa ya estaba terminando, ¿sabes lo que hizo? Pues se agenció un fonendoscopio. Perdón, ¿eso qué es? Perdona, un fonendoscopio lo que llevamos los médicos para Ah, auscultar. para Para auscultar. auscultar. Sí, sí, Vale. sí, perdona. Perdóname a mí mi ignorancia. No, por Dios, no, por Dios, no tienes por qué saberlo. Entonces, en los sanitarios hablamos así creyendo que los demás no lo entienden, pero no. El fonendoscopio es eso que te pones en las orejas tú, Ajá. ¿sí? Y con la campanita vas viendo, a ver, respira más profundo, tal, a ver, déjame que te escuche el corazón, pues eso. Desconocía totalmente el nombre técnico. Y bueno, pues él se agenció este aparatito, ¿no? Ok. Y se lo colocó en las orejas y lo colocó la campana encima del corazón de su hijo, bueno, en la zona cardíaca, ¿no? En el pecho. Y ahí estuvo 1 hora y pico, hasta que escuchó el último latido del corazón de su hijo. Y yo sé, Listo. porque lo he Sí. comprobado, que al día de hoy, y han pasado ya pues 9 años, al camino de 10 años, ¿sí? No, han pasado 10 años, perdón, han pasado ya 10 años, fue el 1 de julio. Pues yo sé que al día de hoy le preguntas y te dice la hora y el minuto y el segundo que el corazón de su hijo latió por última vez. Por eso te digo que no sé de qué madera está hecho. Lo cierto es que llegado ese momento, pues claro, la gente que estaba allí, pues ya avisaron a la funeraria, vinieron los de la funeraria y él le dejó la cosa muy clara a los de la funeraria. El cadáver de mi hijo lo meto yo en la caja, no lo toca nadie. Y llegó el momento,
cogió y colocó a su hijo y lo acomodó en la caja. Ahí le puso un par de máquinas de Nintendo, de los juegos estos de los niños. Ajá. O sea que hizo posiblemente como hacían los egipcios, ¿no? Que los enterraban con sus cosas, ¿no? Pero bueno, él lo Su hizo, ritual. pero hubo, sí, su ritual, pero hubo una cosa muy importante que él hizo. Y es que en la mano a su hijo le puso el timbre, ¿sí? O sea, el mando del timbre. El timbre ese que te he dicho que puso en la Ujú. escalera, Sí. sí, el mando, solamente existía ese mando, ¿eh? Nada más. Y se lo puso en la mano y le dijo, hijo mío, llévate esto y si te hago falta, apriétalo. Yo te digo que el cuerpecillo de Álvaro y el timbre en la caja están a 3 kilómetros, 300 metros, me parece que es exactamente, porque él me lo ha dicho muchas veces, 3 kilómetros y pico Ujú. de la casa. Y la casa está en una urbanización donde no circulan los vehículos, solamente los que entran a la cochera, y es peatonal. Y además tiene unos muros enormes de gruesos. Te digo todo esto para que ahora veas lo que ha pasado con el timbre. El timbre ya en una ocasión sonó, pero le pilló solo a la madre con dos familiares y los dos familiares se asustaron bastante, sí, porque había sonado el timbre de Álvaro y eso no era posible. Eso no era posible. Álvaro está enterrado. Pero escribiendo yo, estando yo escribiendo el libro, estaba precisamente escribiendo el caso de Álvaro. Y Álvaro es un ser que da muchísimas señales. Bueno, todos dan muchísimas señales, pero somos nosotros los receptores los que muchas veces no estamos preparados para recibirla. Preparados en el sentido de que estamos tan imbuidos en el día a día en nuestras cosas que no te llega la señal. Es como si fuésemos aparatos de radio y no nos llega la onda de la emisora porque simplemente no tenemos encendido la radio, ¿no? Bueno, pues como te decía, yo estaba escribiendo cuando algo pasó en mi consulta, ¿no? Y en mi consulta pasó que yo estaba solo escribiendo por la mañana, ¿sí? Y estaba en mi despacho, solamente tenía encendida la luz de mi despacho, ¿sí? Y el resto estaba todo apagado. En ese momento yo juraría, no necesito jurar. Yo en ese momento sentí que la puerta de la consulta se abría, la puerta de la calle se abría y alguien la abría, entraba y la cerraba. ¿Por qué yo no me inquieté ni me moví? Porque eso es lo que habitualmente en aquellos tiempos que por la mañana yo estaba escribiendo, pues es lo que hacía mi mujer. Mi mujer salía a comprar, sí, por la vecindad y si tenía que ir a dos comercios diferentes, pues ¿qué hacía? Pues cogía, compraba en uno, llegaba a la consulta, como está en un primer piso, lo dejaba en su despacho de ella, ¿sí? Se iba, seguía con la compra y volvía y ya con todo, lo agarraba y subía al ático, que en el mismo edificio vivimos nosotros, ¿sí? Bien, yo oigo esto, pero veo que no entra a saludarme, mi mujer. Yo pienso que es mi mujer y no entra a saludarme. Y pienso, digo, fíjate, no entra a saludarme. Y me giro así porque yo tengo el despacho de tal manera que cuando estoy escribiendo me tengo que echar hacia atrás y mirar hacia la derecha a ver si la puerta de mi despacho está abierta o no. Y la veo entreabierta. Y pienso, digo, fíjate, ha entreabierto la puerta sin hacer ruido, porque la puerta estaba cerrada. Se ha asomado, ha visto que estoy aquí escribiendo y ha dicho, pues no interrumpo. Y se ha ido. Digo, ay, ¿cómo es? Total, que me levanto y sorpresa para mí, abro la puerta del todo y están todas las luces de la consulta encendidas. La de la sala de espera, la del despacho de Mari Carmen, la del pasillo, la de la entrada. Y pienso yo, desde luego mi mujer necesita encender la casa entera para dejar esto.
ya montándome una película. Voy, apago las luces, pero miro en el despacho de ella y no había ninguna bolsa de compra. Y claro, eso me extraña mucho. La llamo y le digo, oye, vamos a ver, ¿tú has estado aquí hace 5 minutos dejando algo? Dice, no, yo no. Yo estoy en tal sitio, estoy comprando y no he ido todavía. ¿Por qué no? Dice, no, 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 ya te explico luego. Cogí, apagué las luces, me voy al ordenador y cuando veo que estoy escribiendo sobre Álvaro, digo, ah, pienso, yo, yo pienso en Álvaro y digo, ¿qué? Tú tienes algo que ver en esto, ¿no? Total, que a los 20 minutos así llamo a su padre. Oye, te quiero contar una cosa que me acaba de pasar. Dice, pues cuéntame que te cuente yo otra. O sea que fue Ya el mismo día. empezamos. Ya fue el mismo día. Dice, cuéntame que yo te voy a contar otra. Se la cuento y entonces me cuenta. Él dice, mira, estaba en el despacho, en casa hoy estaba en el despacho. Y de pronto ha empezado a sonar el timbre. El timbre había sonado varias veces, pero nunca lo pillaba a él, ¿sabes? Siempre era la mayoría de las veces su mujer la que le pillaba. Dice, y de pronto lo empezó a sentir. Dice, y te mando el vídeo. Y me manda el vídeo donde está tomando en vídeo y se ve perfectamente, se ve y se oye, se escucha el timbre, cómo está sonando, la lucecita roja intermitente y tal. Bueno, la grabación fue, si mal no recuerdo, unos 6 minutos y pico, ¿eh? Wow. Durante ese tiempo, ese timbre cambió de tonalidad. En el sonido cambió de tonalidad, ¿sabes a qué me Ajá. refiero? Sí, 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 Suena de una sí. manera, después hace otro sonido intermitente, luego otro sonido seguido. Lo que hay que pensar, hasta ahora dice, bueno, cambiar de tonalidad porque sonaría así. No, ese timbre para cambiar de tono había que cogerlo en la parte de atrás, cambiarle una palanquita y entonces cambiaba de tonalidad. Qué fuerte. Entonces cambiaba de tonalidad sin tocarle la palanquita. ¿Vale? Ajá. Esto fue así. Y ya te digo, fueron 6 minutos aproximadamente. Que yo luego lo recorté el vídeo, porque claro, 6 minutos y fueron 2 minutos. Y yo en el Congreso de Albacete, de Vida Después de la Vida, Ujú. al que tú estuviste también un año Sí. y coincidimos, pues saqué esto. Lo saqué. Lo saqué, y no sé si fue en el Congreso que coincidimos, lo que pasa es que tú llegaste domingo y yo me fui sábado, o domingo a primera hora y no coincidimos. No Pero coincidimos. Qué lástima. si, Me habría encantado si- conocerte mucho antes. si tú lo buscas, porque ese vídeo lo tiene en la memoria del Congreso, Sí. está ese vídeo Ok. de los paneles. Ahí vas a poder ver los vídeos que te acabo de decir. Ah, pues los vamos a ir proyectando con tu permiso, pequeños cortes, si Sí, podemos sí. extraerlos mientras vamos hablando de esto. Sí, Acuérdate, sí. vídeo, Vida Después de la Vida del año 19. 2019. Sí, 2019. Y es Y el que año que yo sale, estuve también. la charla la mía la partieron en dos, primera parte y segunda parte. Ok. ¿Sabes? Entonces ahí puedes acceder a esos vídeos que tuve la suerte de poder proyectarlos en el Congreso. ¿Sabes? El Y de bueno, Alex también. sí, 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 el de Alex también está proyectado en el Congreso. Sí, sí, por supuesto que sí. Esto, claro, la gente estará pensando, esto es lo que normalmente uno piensa que es lo más parecido a un poltergeist, eh, el foco inconsciente de una energía encarnada o desencarnada que está moviendo o haciendo que los objetos de la casa, las bombillas se fundan. Yo he conocido gente que estaba muy triste. Sí, Triste, fíjate la metáfora, ¿eh? Que, que se le abrían los grifos de la casa. La metáfora sí, del llorar, ¿no? De sí, sí, caer el agua, de derramar, sí, de... sí, Si a una persona que cree en Dios, bajo un estado de histeria o llámelo de fervor religioso o lo que sea, le sí, pueden salir sí, estigmas sí, en la piel, o incluso sudar sangre, hematohidrosis, ¿no? Me acuerdo un caso de Casa Encantada que no era la casa la que exudaba la sangre, era la propia chica, ¿no? En un estado de ansiedad extremo, ¿no? sí,
Eh, tantos estudios de percepción extrasensorial, telequinesis. Al final estamos hablando de energías, ¿no? Sí, Algo así. sí, estamos hablando de energías, pero aquí concretamente yo no lo encuadraría ahí en ese nivel. Aquí hay una claridad absoluta para mí, ¿no? Sobre todo cuando el padre o la madre que está trabajando en estado expandido de conciencia, llega un momento que yo le pregunto, ¿tú le prestarías tu voz y tu garganta a tu hijo para que pueda hablar, Ujú, expresarse y yo pueda hablar con él? Y tú lo vas a escuchar la conversación, pero no vas a intervenir en ella. Y cuando eso lo vives, como yo lo he vivido muchas veces y lo sigo viviendo, el jueves fue el último día que lo viví, ujú. que esa hija pues pudo hablar por boca de su padre, ¿sí? Entonces, cuando tú eso lo vives, pues, y además te dan las explicaciones que te dan, por ejemplo, Mark es el hijo de otra pareja, que sale también en el libro, Antes de hablar que a es muy... Mark, la distinción que estás haciendo sobre el comentario que yo te he hecho, Sí, básicamente, sí, para que tengamos aquí claridad también la audiencia, sí, sería que en los casos que hemos mencionado antes de poltergeist y tal, estaríamos sí, ante una manifestación inconsciente del sí. propio individuo, o de un miembro de la casa, encarnado o desencarnado, o lo que sea, O eh, manifestación del ser que lleva pegado, o manifestación del ser que que a llevas través pegado. de él porque, provoca el poltergeist, o como se Que llama este es esto. otro caso, este es otro tema del que vamos a hablar en otro episodio Sí, contigo. sí, Y en sí, este sí, caso de lo que tú estás hablando es de una sí. comunicación Que sí, que sí, voluntaria, que sí, que sí. ¿verdad? Ok. Sí, 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 sí. Perdón por la Pero- interrupción, era solo por... No, 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 que me perdón, nada. Que es muy interesante lo que has planteado. Es decir, tú dices el poltergeist, ¿cómo se pronuncia? Poltergeist. Eso, el polter. Bueno, pues eso. Eso lo puede hacer también una persona encarnada, porque es energía y puede Ujú. tener la fuerza de hacer esto y hacer telequinesia y mover objetos y demás. Y eso lo puede hacer también otra persona que no es ella, sino el que lleva al lado. Y a través de ella puede hacerlo. Y claro, nosotros vemos al que vemos y le achacamos el fenómeno a él, pero en realidad es el otro, Ok. ¿sabes? Eso es lo primero que habría, en mi modesta Ese opinión, que matiz me parece diferenciar. importante porque muchas veces, en muchos casos de poltergeist famosos como los Fuegos de la Roya, el Duende de Zaragoza o lo que sea, incluso estoy recordando ahora un caso también en Málaga muy famoso en los años 70, se estigmatiza a uno de los miembros de la casa, que además a veces no lo Sí, pasa bien porque en algunos casos ha acabado mal la cosa, sí, sí, como acusándolo, como pensando que a lo mejor ese es el foco inconsciente del fenómeno y a lo mejor, sí. como tú dices, ni siquiera es él. Efectivamente. Él es lo que tú es. Que cuando él está pasa esto. Pero hay que ver si es él o es alguien que va con él. Ok. Eso es lo primero que habría que diferenciar, bajo mi modesta opinión, claro. Ajá, interesante. ¿Vale? Claro, porque habría que diferenciar, ¿eres tú o qué te pasa a ti? Ujú. Sí, porque hay personas que te pueden llegar a la consulta y están manifestando una serie de sensaciones, incluso síntomas, que no son de él. ¿Sí? Puede llegar una persona a la consulta y decirte, pues sabes que esta noche no me apetecía nada venir a la consulta. Te estoy hablando de un paciente que era la cuarta vez que venía y ya teníamos una confianza. Y dice, yo no sé por qué, pero no me apetecía. Dice, lo que pasa es que he dicho, joder, ahora a última hora le voy a decir que no. Y con la cantidad de gente que tiene en cola, le voy a fastidiar una consulta, pudiendo haberla aprovechado otra persona. Bueno, yo voy para allá. ¿Y qué pasó con él? Pues que se sentó en el diván, cerró los ojos y yo le pregunté, ¿quién es el que no quiere venir a la consulta? Y me dijo yo. "No. ¿Y tú quién eres?" Y ahí empezó la conversación. Y era alguien que iba acompañando al paciente, ¿sabes? Ok. También me pasó, eso no es la única vez que me pasó. También me pasó con otro, ¿no? Y bueno, pues, eh,
Bueno, este lo dejamos para cuando hablemos sobre... Sí, es que este es otro tema, que a veces nos desviamos nosotros, nos ponemos Sí, aquí. sí, 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 sí. Sigamos Lo dejamos, con el... pero que nos quede claro eso. Sí, sí. Un póster gay, sí, pues no, no culpes al que estar viéndolo. Ujú. Partiendo de la base que hay personas que pueden tener la capacidad de mover objetos y de Por esto y de lo otro. supuesto, por Por supuesto, supuesto, por eso está supuesto. clarísimo, ¿no? Eso está claro. Pero, ojo, que tú y yo estamos viendo a ese, pero quizá no sea él, sino el que lleva acompañándolo. Y el que está haciéndolo es alguien que no vemos, solamente vemos a él. Sí, pero es otro el que lo está haciendo. ¿Sí? Ok, ok, Y el que peor lo pasa es el paciente en cuestión. Es la persona acusada, digamos. claro, ¿Vale? ok. Entonces, eso es lo primero que hay que ver, en mi modesta opinión. ¿Vale? Gracias, gracias por ese matiz. Y siguiendo con los niños, ¿no? Ujú. Bueno, pues cuando los padres han podido y en estado expandido de conciencia prestarles su voz y su garganta, pues he podido hablar con ellos. He podido hablar con ellos tranquilamente. A ver, Mark, te decía yo, ¿no? El ejemplo de Mark, que es otro caso. Mark es un chico que murió de un accidente, entendiendo accidente como caída, ¿sí? Ujú. Porque el accidente es de lo más tonto, ¿eh? Vamos a lo de siempre. O sea, es que del accidente fue, Mark estaba en su moto, detrás, no recuerdo si era un camión o era un bus, era un vehículo grande, ¿no? En un semáforo, parados, el bus y el detrás. ¿Qué pasó? Cuando se pone en verde y él intenta incorporar las piernas, sabes tú, de la moto que está de Sí, apoyo sí. para iniciar la marcha, en ese momento inexplicablemente cayó al suelo de forma lateral, llevaba casco y todo, pero vino a darse, fíjate bien, el filo del bordillo de la acera le golpeó justo en ese pequeño huequecito que hay entre el casco y el resto del cuello. O sea que yo, la lectura que tengo de eso es que era su momento, eso era para él, ¿sabes? Porque ni, vamos, ni adrede, ¿sí? Claro, los padres estaban que no sabían qué había pasado, qué no había pasado. ¿Qué pasó cuando su madre, en estado expandido de conciencia, le prestó la voz y la garganta y yo pude hablar con Mark? ¿Sabes qué pasó? Pues mira, nos explicó que él no sabe por qué, pero le dio un mareo. Él de pronto sintió que se mareaba, que se mareaba, que se mareaba y ¡bum! Cayó. O sea, la moto no inició la marcha, la moto. O sea, cayó de forma lateral Ajá. y se golpeó ahí y se mató. Fue muerte instantánea. ¿Y qué me cuenta después? Pues que cuando sale de ahí, ve la tristeza de sus padres, no sabe exactamente qué ha pasado porque las muertes espontáneas, o sea, instantáneas, las muertes súbitas, cuando hablemos de este tema, ¿verdad? De las almas desencarnadas, pues verás que muchos de ellos están confundidos, porque no se han dado cuenta que han muerto. Y además, si son personas ya que ya son adultos y durante los años que han estado encarnados aquí, lo único, la única información que han tenido sobre la muerte es que la muerte es el final y desapareces, pues ellos están vivos. O sea, lo último que van a pensar es que estoy muerto, porque piensan que la muerte es el final y desaparece. Y yo estoy vivo. Lo que pasa es que hay algo raro aquí, porque mis padres no me ven, no me hablan, mis amigos tampoco. ¿Qué pasa aquí? Bien, pues Mark nos explicó esto, nos explicó cómo, y después nos explicó que desde el primer momento empezó a ver una luz y que había un señor que le estaba esperando. Había un señor que le estaba esperando. Y cuando él, al rato de estar ahí hablando conmigo, o yo con él, y hablándome de ese señor que le acompañaba, que lo llevaba, que lo traía, y le digo, descríbemelo, lo describe, y el que empieza a llorar, entonces el padre de Mark, porque estaba Arrea. describiendo.
Sí, porque estaba describiendo a su abuelo paterno Ay, cuando era joven y que había muerto antes de que él naciera. Y lo estaba describiendo cuando el abuelo era joven. Y en esa descripción, quien descubrió a su padre fue el papá de Mark. Y entonces estaba llorando ahí, escuchando, presenciando la experiencia de su madre. Aquello fue algo, bueno, indescriptible. No hay palabras para esto, ¿no? Fue una experiencia que tuve la suerte de vivir en un taller en Barcelona y, y todos los asistentes a aquel taller sentimos una energía de amor indescriptible. Yo te puedo decir que ha sido la vez que más intensamente me ha pasado esto y es sentir una energía de amor en el centro del pecho. Es un amor que duele, es un dolor que le llamas dolor porque es algo molesto, es algo, tenía la sensación de que el pecho se me había abierto, ¿sabes? Pero es un dolor porque no tienes otro vocablo para definir cuando algo te molesta, pero era un dolor con mucho amor, ¿sabes? O de mucho amor, de un exceso de energía de amor que era molesto, que te dolía, pero utilizando la palabra que me duele y que era molesto, tampoco le hago honor a lo que realmente sentía, porque no hay una palabra para encuadrarlos. inefable. Se me quitó, no, es inefable, claro, no encuentro la palabra para. Entonces se me quitó, o sea, me duró hora y media. Hora y Hora media. y media estuvimos paseando por Barcelona, mi mujer y yo, hasta que poco a poco fue aflojando, pero o sea, era un dolor maravilloso. Fíjate qué contradicción. Era un dolor maravilloso. Sí, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, Bueno, la verdad es que pues difícil de explicar a veces ciertas cosas y ciertas sensaciones. Pero creo que podemos vislumbrar un poquito a partir de lo que nos estás contando. A mí me ha surgido una pregunta y estos últimos minutos finales los quiero dejar para sí, preguntas, porque ya venga, vamos a ir cerrando este capítulo contigo. sí, Como hemos sí, anticipado a lo largo de toda la charla y os habéis podido dar cuenta, querida familia de sí, antenautas, vamos a tener más programas con el doctor Juan José López. Primera pregunta que a mí me surge. En el delicado caso siempre las personas que se desviven, se autoeliminan, se van por la puerta de atrás, que todos, bueno, yo pues también tengo a un amigo muy querido que tomó esa decisión. La vida a veces es muy dura para muchas personas. sí, Y bueno, uno se pregunta siempre en ese caso, eh, y esta pregunta es muy lícita, muchos padres se la hacen, mucha gente se la hace, que si estarán mal porque lo han hecho, que si no sé qué, que si, ¿no? Hay gente con convicciones profundamente religiosas también, que si van a tener un castigo, que si tal, que si cual. Los que lo hacen porque ya estaba en su precontrato ¿no? Llegar a ese punto de decir, por un desamor o, ¿no? Los que sí, lo hacen de acuerdo siempre a tu experiencia. Esto es un punto de vista experiencial. Atención, sí, repetimos. sí, 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 Mm, ¿Qué les puedes decir a esos padres? Yo tengo padres, amigos también, que también han perdido a un hijo de esa forma. sí, sí. Bueno, mira, la pregunta es súper interesante. El comentario tuyo te lo agradezco muchísimo porque yo todo lo que hable aquí y en otros programas siempre es en base a mi experiencia. Es algo que yo he experimentado, que yo he vivido, que yo lo he observado en mis pacientes, que me han transmitido su vivencia, o Ujú, yo mismo como paciente también lo he vivido, ¿sabes? Entonces, nunca, nunca teorizo, ujú, ¿sí? ¿Vale? Es, en estos años, todo esto constituye mi verdad relativa, como es natural, pero es la mía, ¿me comprendes? ujú, Bien, sobre esa pregunta que me acabas de hacer. En mi primer libro hay un capítulo exclusivo sobre el suicidio. He trabajado con personas que cuando por regla general el paciente viene y tú le preguntas la historia clínica, porque yo siempre, antes que nada, en la primera visita hago una historia clínica, ¿sí?
Y hay una pregunta concretamente, cuando han tenido ideas, o incluso, sobre todo, si han tenido intentos fallidos, o sí, cuando trabajan en regresión, la gran mayoría de ellos van a una vida pasada en la que ya se quedaron. Con lo cual, están aquí porque no aprobaron esa asignatura y están repitiendo curso. Y si aquí lo vuelves a hacer, ¿qué va a pasar? Nada, que vas a volver a repetir el curso. ¿Otra vez? Sí, porque en el otro lado, en el plano espiritual, no hay tiempo-espacio. Es decir, nadie tiene prisa, ¿vale? Las veces que haga falta. Cuando lo han revivido en esa vida pasada, han descubierto muchas cosas. La primera, ¿sabes cuál es? Que nada más se arrepiente. Fíjate lo que te conté antes de Alex. Estaba ahí de pie, junto a su padre, viendo su cuerpo. Y lo que estaba diciendo era pidiéndole perdón a su padre por el sufrimiento que iba a causar por lo que había hecho. ¿Sí? Entonces, lo primero que he podido detectar es que nada más hacerlo se arrepiente. Lo segundo es que algunos no se dan cuenta. Resulta que el conocimiento que tienen sobre la muerte es que te mueres y desapareces. Entonces, por ejemplo, imagínate, ¿no? Tú agarras una pistola y ha acabado, miras la pistola y dices, uff, menos mal que he fallado. Pero no fallaste. Tu cuerpo está en el suelo. Lo que pasa es que ni miras siquiera. Entonces, ¿qué es lo que te extraña? Que llega tu mujer, tus hijos, tus amigos están llorando, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, dime, ¿qué ha pasado? Y nadie te contesta, porque nadie te ve y nadie te escucha. Y ahí entras entonces en una espiral de confusión. Es lo que yo llamo que vas directamente a la oscuridad de la confusión. Porque la confusión al final te lleva a una oscuridad de incomprensión, ¿me entiendes? Y esto es así. Entonces, otro dato. Mira, otro dato es que yo esto lo hacía simplemente por curiosidad. La pregunta esta que te voy a decir la hacía por curiosidad. Y era lo siguiente. Yo le decía, muy bien, sigue, 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 sigue. Y esperaba hasta que el paciente me diga, ay, ya veo la luz o veo un ser de luz. Pero otras veces yo le decía, mira, ¿qué te parece si cuento a tres? Y si a ti te parece bien, al llegar a tres, avanzas al momento en el que te encuentras con la luz. Le decía yo, o ella te encuentra a ti. Sí, ya estoy. Porque el paciente ahí no se da cuenta que al no tener cuerpo, sí, es omnipresente, sí, es omnipotente. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente con que desee estar con alguien o desee estar en algún lugar, simplemente con desearlo automáticamente está. ¿Vale? Eso es la omnipresencia. Bien, pues cuando ya se encaraba con la luz, yo le decía, dime una cosa, en la medida del tiempo lineal de cuando tenías cuerpo físico, aproximadamente, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que eliminaste a tu cuerpo hasta ahora que ya estás por fin en la luz? Y las respuestas han sido variopintas y absolutamente diferentes. Te pueden decir un año, te pueden decir, no sé, 3 años, te pueden decir 40 años. ¿Eh? Yo recuerdo el caso de una mujer que fue 40 años, que ahora si quieres te lo explico para el final. Pero también me han dicho 300 años y 700 años. De acuerdo que para ellos el tiempo no existe, que para ellos 700 años es un chasquido de dedos. ¿Me comprendes? Pero no dejan de ser 700 años aquí. En esos 700 años te podías haber, seguramente no, seguro, te podías haber eh, encarnado varias veces, ¿no? Ujú. Pues ¿sabes qué pasa? Que seguramente se encarnó varias veces, a la vez que no se encarnó. Ok. Bueno, tiene sentido desde tu punto de vista y lo que nos estás contando, bastante sentido en ese trozo del mapa
que nos estás compartiendo, que es tu mapa. Me imagino que bueno, para eso estamos aquí, para compartir trozos del mapa. Luego cada uno llega Por a sus supuesto. conclusiones, sus cosas. Pero a mí me parece todo muy interesante lo que me estás contando, Juan José. Sumamente interesante. No, es que Eh, sí, tú me preguntabas, no, que tú me preguntabas que si quizá él forma parte de de ese ese precontrato. contrato. No, en realidad no hay contratos. No, hay decisiones Hay de gente que elegir. asume que hay un precontrato, ¿no? Mucha gente. Sí, 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 sí. Tú has hablado Sí, de misiones, entonces, sí, ¿no? bueno, ¿Esa sería misión fallida o no sería misión fallida? O sea, como siempre, para... siempre, Pregunta siempre cerrada, como tú estamos, dices. estamos con la semántica, ¿no? Entonces, que contemple antes de ingresar, o sea, antes de nacer, que mi misión va a ir incluido, que me voy a quitar la... Pues chica, yo no lo sé. Ajá. Una respuesta Es muy que no lo honesta. sé. Es que no lo sé. Porque nadie aquí... Yo te voy a decir una cosa. Mira, esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo desde aquí. ¿Eh? Ahora, lo poquito que sabemos, que es bien poquito, para mí, ¿eh? Para mí tiene una lógica aplastante. Ujú. Ahora bien, es mucho más grande lo que no sabemos de esto. Claro, Algunos piensan que en el momento que desencarnemos, oh, lo vamos a entender todo. Yo pienso que no. claro, Que vas a entender depende del nivel de evolución espiritual que lleves. Es decir, el que está en segundo de carrera entiende a segundo de carrera. Y el que está en cuarto entiende, y el que se licencia entiende un poco más. Pero no lo entiende todo, porque al final el trabajo del día a día, tu experiencia personal, es la que te va a enseñar. Y claro. esto pasa igual. Entonces, yo no sé en qué nivel lo entenderemos todo, pero está bien. Sería tan aburrido entenderlo todo a la primera, ¿verdad? Correcto. Bueno, pasando a las preguntas de los oyentes, algunas aquí ya, pues para cerrar, como decía, tenemos aquí Sí, una pregunta de Marta Salguero, que nos sigue bastante en el canal y que pues ella vio la anterior entrevista que está aquí también en el canal, en el que estuvimos hablando sí, sobre la reencarnación, las vidas pasadas y todo esto. sí. Brutal, nos voló la cabeza, no se la pierdan si ustedes no la han visto todavía, y de cómo denomina y cómo funciona la comunicación con familiares trascendidos. ¿Tú cómo los llamas? Esto es una cuestión semántica también. Seres de luz, guías, maestros, todo junto, hay una jerarquía. ¿Cómo esto lo percibes tú? Sí, yo lo percibo así, hay una jerarquía, por supuesto que sí, pero por regla general la gran mayoría, cuando hablas con ellos a través de los pacientes, son almas perdidas, o sea, almas desencarnadas, que por lo que sea, se llaman perdidas simplemente porque no están en la luz. O sea, no es que estén perdidas por ahí, no, no, no. Hay almas desencarnadas que hablan a través del paciente y lo que pasa es que todavía no están en la luz. Entonces, tu misión y tu trabajo como terapeuta es ayudarles a ver la luz, ayudarles a que contacten la luz. ¿Que pueden hablar maestros de luz a través del paciente? Claro que pueden hablar. Lo que pasa es que, por regla general, los maestros de luz, ¿sabes? Los Ujú, maestros de luz no interrumpen la terapia, no interrumpen la experiencia del paciente. O sea, puede tener sus guías y puede tener sus maestros de luz ahí acompañándolo. Por supuesto, todos los tenemos además, ujú, pero no interfieren, no interfieren. Yo en estos años, no sé, son contadas ocasiones en las que un maestro de luz ha entrado al paciente en mitad de la terapia, se ha expresado durante 30 segundos como mucho, un mensaje muy concreto, ¿sí? Y se ha quitado. ¿Me entiendes ya lo que te quiero decir? ujú. Entonces, cuando hablemos del tema de almas perdidas, veremos que hay seres que intentan meterse, y de hecho se meten, y que dicen ser maestros de luz. Pero repito lo que acabo de decir, dicen ser maestros de luz. Y eso hay que descubrirlo, Ok. hay que desenmascararlo, ¿vale? Un apunte importante del doctor Juan José. También nos pregunta Eva Reynosa, nos dice muchas gracias a los dos por esta entrevista. Me gustaría preguntarle al doctor Sí, si, al igual que le ocurrió a Brian Weiss, él también ha recibido mensajes de los maestros en alguna de las regresiones que ha realizado. Muchas gracias. sí, Pregunta. sí, sí. Bueno,
aquí tenemos esa respuesta. Ya iremos ahondando, ahora ya son los minutos finales, vamos a ir viendo aquí todas estas preguntas. Los comentarios fueron maravillosos, muchísimas gracias, increíble, por supuesto, ese segundo. Las mías serían, dice, tiene varias preguntas. Dice, si podríamos saber cuántas vidas pasadas llevamos, quién decide hasta cuándo seguiremos encarnando y si ve muy lejos que la ciencia diga así es, no morimos nunca y vivimos muchas vidas. Muchísimas gracias, Pisciana. Sabe que soy Pisci. Sabe cuándo nací. Bueno, mira, con respecto al número de encarnaciones que realizamos, ¿sí? Mm, No hay un número exacto. No hay un número por el que todos tengamos que pasar. Todo depende de tu evolución. ¿Sí? Eso es ujú. como cuando haces una carrera. Yo siempre lo comparo con lo mismo, ¿no? Porque es la forma mejor de explicarlo, pienso yo. O sea, ¿cuántos años vas a estar estudiando la licenciatura de medicina? Chico, pues depende, ¿eh? Si en primero te lo tomas en serio y ya apruebas, pues, oye, pues te pierdes las juergas por ahí del universitario Te y estás en las la cantina. las ocasiones de estar por ahí tomándose la cerveza y cantando con la tuna, ¿no? Pero si por el contrario lo haces así, pues llega un momento que no apruebas. En vez de 6 años van a ser 7, o van a ser 8, o va a llegar un niño prodigio que los 6 años de medicina los vas a hacer en 4. Yo qué sé, esto. Esto es lo mismo, ¿eh? Depende de cómo tú lo hagas. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta era, ¿cuál era, Amado? Pues la segunda decía, ¿quién decide hasta cuándo seguiremos encarnando? Ah, yo mismo. Esa es la respuesta. En mi experiencia tiene una explicación muy, muy racional, muy lógica. Es decir, yo mismo, ¿por qué? Pues porque la luz no es plana. En la luz hay distintos niveles. Y yo, imagínate, Amado, que, bueno, llega el momento que dejo el cuerpo, paso por la muerte, sobrevivo a la muerte, me voy a la luz, y llego a la luz y imagínate que estoy en el segundo nivel. Pero hago así, miro y resulta que mi amiga Amado está en el cuarto nivel. Anda, y yo quiero estar con Mado, que me cae muy bien. Y me dice, no, tú no puedes estar con Mado. Mado está en el cuarto nivel. Ella sí puede venir a visitarte en el segundo nivel, pero acabado se vuelve al cuarto nivel. Entonces, yo empeñado, ¿verdad?, en que quiero estar en el cuarto nivel, digo, yo quiero estar en el cuarto nivel, ¿qué hay que hacer? Ya se te abren todas las posibilidades, porque tú ya sabes qué hay que hacer. Es como cuando antes me decía, el frío tiene castigo. No, no tiene castigo. No tiene castigo. ¿Por qué? Porque tiene su libre albedrío, ha decidido ser muy bien, pues él luego arreglará lo que tenga que arreglar hasta nivelar la cuenta, como yo digo, ¿no? Aquí pasa igual. Aquí pasa exactamente igual. Yo quiero estar en el cuarto nivel, pues me tengo que volver a encarnar. ¿Y para qué? Pues mira, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para aprender esto, para hacer... Eso es muy duro, va, no pasa nada, yo soy capaz de esto. Quiero estar en el cuarto nivel. ¿De quién depende? De mí. Soy yo el que quiere volver a encarnar. Sí, y la última parte de la pregunta era, Era si crees que la ciencia algún día pues podrá por fin, si estamos cerca de que la ciencia diga que no morimos nunca, yo no que sé si vivimos estamos muchas cerca, vidas. yo no sé si estamos cerca o estamos lejos todavía que la ciencia diga esto. Lo que sí sé que un día la ciencia lo dirá. ¿Y sabes por qué lo sé? Pues porque si miramos la historia nos damos cuenta que la ciencia siempre va detrás de la evidencia. Ah, claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Porque yo lo que hablo es en base a la evidencia, no en base a la ciencia. Entonces hemos visto a lo largo de la historia cómo personajes como Giordano Bruno o Miguel Servet, Ujú. pues les costó la vida, o sea, fueron a la hoguera, porque dijeron cosas que hoy en día todo el mundo, todo el mundo lo ve con naturalidad, porque es ciencia, hoy es ciencia de que la sangre va por arterias y venas. Pero entonces, al final del siglo XVI, era una herejía. ¿Qué pasó? Que en Ginebra lo condenaron a la hoguera, al doctor Servet. Bien, pues esta es la historia de la ciencia. Lo que ahora hablamos, porque estás presenciando, tú te pones a buscar hoy en día, yo esto lo digo muchas veces, cuando tú te pones a buscar estás condenado a encontrar. Sí, sí, Sí. tú cuando te pones a buscar estás condenado en el mejor sentido de la palabra, claro.
estás condenado a encontrar. ¿Y qué encuentras? La evidencia. ¿La evidencia qué te aporta? Conocimiento. Pero conocimiento indemostrable todavía por la ciencia. La ciencia necesita un poco más de tiempo. Es como, por ejemplo, las CCMs, las experiencias Ujú. cercanas a la muerte. En el mundo sanitario, ¿qué hacemos? Le decimos al paciente que nos cuenta algo, por favor, no te preocupes, no le hagas caso. Esas son cosas que suelen pasar con lo que a ti te ha pasado en la parada cardíaca. Y le das unos palitos en el hombro, no te preocupes, olvídalo. ¿Sí? Esto lo hacemos. ¿Por qué? Y después, acabado, nos volvemos y le decimos a la ciencia, oye, demuéstrame esto, demuéstrame científicamente que lo de las experiencias cercanas a la muerte es cierto. ¿Perdona? ¿Qué quieres que te demuestre? ¿Dónde están los datos que tú me tenías que aportar a mí para que yo me los estudie y pueda demostrar? No hay datos. Es que para mí son alucinaciones. Me parece genial que sean alucinaciones, pero hazlo constar en el informe de alta. Hazlo constar en el informe de ese Claro, enfermo. es que el Y- discurso jurídico se construye de una forma radicalmente diferente a lo que sería un discurso científico. Si nosotros fuéramos a un tribunal, a un juez le bastaría uno o dos testigos para decir, sí, esto existe o no existe, pues dictar sentencia a favor o en ya, contra, pero el discurso científico no es así. Entonces, no, hoy en día, en la actualidad, no podemos tener claro, pero, comprobar pero no sé. y el que diga que la ciencia lo está, ¿no? De que sí, que la conciencia o la conciencia existe como algo, ¿no? Pues no, no se puede, no, eso, con la metodología actual y hasta donde hemos llegado, con la tecnología y metodología actual, pues no Sí, se estamos de puede, acuerdo. es que, pero no tiene que ver una cosa con la otra tampoco, o sea, tampoco No, le, no, pues si lo que intento decirte, Mado, que ahí estamos de acuerdo, con claro, lo que tú acabas de decir, estamos, lo que intento decirte que la gente del hospital, en los cuales yo me incluyo, ujú. pues siempre hemos andado diciendo que estos son las CCM, por ejemplo, que son alucinaciones. Bueno, sí, a mí me parece muy bien, pero ¿por qué no pones en el informe de alta alucinaciones dos puntos? Ha dicho que ha visto esto y esto. Y eso se lo pasas a la ciencia y le dices, oye, ¿tú me puedes explicar estas alucinaciones a qué se deben? Pues que eso no lo hacemos. No, tampoco estamos haciendo eso, no hay un protocolo para, No, hay un tampoco lo estamos protocolo. haciendo. No O hay. sea, esto queda como anécdota, anécdota, aislada. Y Sí, cualquier cosa, como no, o sea, queda aislada. Pues que un sí, paciente ha sí, dicho sí. que había un zapato rojo en el tejado y resulta que sí, que lo había. Si no hubiéramos tenido una... Pero claro, Esa experiencia es buenísima. Ese caso es buenísimo. claro. No sé si tú conoces esto, pero yo te lo voy a decir y te puedo enseñar en su día el documento. En octubre del 2015, en mi hospital, Ajá. el Comité Ético y Científico del hospital me autorizó a investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte en mi hospital. Y me dijeron que tenía que hacer una gira por todos los servicios, explicarle al staff médico y al staff de enfermería en qué consistía. La cosa era, el protocolo era bastante sencillo. Consiste en que si en tu planta, pues, en medicina interna, en la UCI, en oncología, entra un paciente que ha tenido una parada cardiorrespiratoria y ha salido, el protocolo es que me avises a mí y yo ya me hago cargo de él. ¿Vale? Ujú. Pues yo me jubilé en el 18, 3 años después. ¿Sí? Durante esos 3 años no recibí ni un solo aviso. Sí, sí, tú ríete. Yo puedo pensar que hay un desinterés por parte de los profesionales, no quieren saber esto, no quieren saber. O que hubo una epidemia de salud en mi hospital y yo no me enteré, que también Ya, podría ser. ya. Sí, Sí, tú me claro. entiendes, ¿verdad? Sí, no, perfectamente. Pero la historia luego Perfectamente. se escribe así, porque en la historia se podrá escribir en su día que mi hospital en Cartagena fue el primer hospital de España que autorizó la investigación sobre el CM. Pues sí. Resultado cero, porque nadie me ha dado el aviso. Así es. En fin, querido amigo Juan José, aquí cerramos esta ronda de preguntas. Comentarios maravillosos a todos los que habéis comentado. La gente decía que, Amado, lo mejor de todo, las caras que ponías flipando. Otros decían que les faltaban las palomitas, que es súper interesante escucharte, Juan José. Muchísimas gracias por haber
compartido con nosotros nuevamente pues todas estas experiencias que tú has tenido, Sí, todo lo que tú has investigado, todo lo que está también en tus libros. Por favor, Sigo a vuestro lado es el libro en el que Juan José habla de estas experiencias, de estos casos, de estas pues intervenciones con las mm, que ha tenido con padres y familias que han pasado por ese proceso de pérdida y de duelo. sí, Está disponible, yo he estado hoy haciendo, he estado bicheando, se puede adquirir en cualquier parte del planeta de Iberoamérica, tanto en Amazon como en Casa del Libro de España, como en Casa del Libro de Colombia, como en Busca Libre, que es como el Amazon de aquí de América Latina. Bastante fácil. Yo ya me los estoy poniendo en la cesta de la compra para también seguir pues absorbiendo toda esta bibliografía y toda esta sabiduría del doctor Juan José. Muchísimas gracias. Dejen sus comentarios y sus preguntas, porque vamos a volver a tener a Juan José. Pregunten todas las dudas que ustedes tengan ahí, déjenlas para en el próximo vídeo que vamos a hacer con él, el próximo episodio, porque aquí vamos a ir desgranando diferentes bloques y piezas temáticas, poder hacerles estas preguntas al final del programa. Si han llegado ustedes hasta el final de este vídeo, infinitas gracias, 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 gracias por haberlo visto. Si en algo les ha resonado, si algo les ha hecho sentir, si tienen una experiencia que compartir, aquí estamos para escucharles, sobre todo el doctor Juan José. Y nuevamente gracias a ti, querido amigo, por este espacio que nos has brindado. gracias a ti siempre, Amado. Gracias a ti porque con programas como los tuyos lo único que me estás haciendo es un gran favor y es darme la oportunidad de poder transmitir este conocimiento. El favor nos lo haces tú a nosotros siempre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima entrega.